Entonces lo que vamos a hacer ahora en este tipo de estructuras es mostrar el análisis que tenemos, ¿no? Primeramente vamos a empezar con la opción de barra y vamos a empezar con lo que es el pandeo, ¿sí? Para que nosotros podamos generar este pandeo, si nosotros le damos un clic ahí, nos va a pedir que seleccionemos alguno de estos elementos. Para que se entienda mejor el tema, lo que vamos a hacer es generar otros elementos que estén, bueno, en posición vertical. Entonces vamos a venir a nudo, borrar, y vamos a borrar estos nudos que están en la parte superior, ¿no? Y ahora vamos a introducir barras nuevas. De aquí para arriba una barra de, por ejemplo, 5 metros. Vamos a introducir otra barra de este nudo a esta intersección. Ahí, ¿no? Vamos a ir introduciendo unas cuantas barras. Vamos a borrar estos nudos de aquí. Con estas 4 barras estamos bien. Bien. Cuando nosotros hablamos de pandeo dentro del programa, hay que recordar que nosotros tenemos ciertos tipos de elementos. Por ejemplo, aquí 2, 3, 4, ¿no? Bien, cuando nosotros calculamos estos elementos, vamos a tener que colocarles una longitud de pandeo, ¿sí? Es decir, estos elementos que van a estar con algún tipo de carga axial, es decir, que van a trabajar a compresión, pues tienen que calcularse a su esfuerzo crítico, que es el pandeo, ¿no? Para eso nosotros tenemos distintas uniones en estos elementos. Por ejemplo, podríamos decir que este es una unión empotrada. Aquí podríamos decir que este es un nudo libre. Tenemos otro valor en el que tenemos esto empotrado, y aquí podríamos decir que esto está simplemente apoyado. Otra opción en la que este es simplemente apoyado y este también. Y otra opción en la que tendríamos este empotrado y este también empotrado, ¿no? Cada uno de estos valores nosotros conocemos de la teoría que tienen distintos coeficientes de pandeo. Si nosotros recordamos que estos valores, cada uno de estos elementos tiene una longitud L, ¿sí? Todos tienen una longitud L. Y si nosotros queremos calcular la longitud del pandeo, que sería LK, esto es igual a un beta de pandeo, un coeficiente de pandeo, multiplicado por la luz real que nosotros tenemos aquí. Entonces, los coeficientes de pandeo que van a tener, por ejemplo, para este tipo de unión, el coeficiente de pandeo va a ser igual a 2, ¿no? Para este otro tipo de elemento, el coeficiente de pandeo pues será igual a 0.7. Para este otro tipo de unión, el coeficiente de pandeo será pues 1.0, y en este caso será 0.5, ¿no? Este valor de aquí es el que viene por defecto cuando nosotros introducimos pandeo en barras dentro de los elementos que vienen en el programa, ¿sí? Entonces nosotros tendríamos que ver cuál de este tipo de unión tienen nuestros elementos y verificar el coeficiente de pandeo. Por lo general este valor está por el lado de la seguridad, pero hay algunas ocasiones que nos encontramos en esta situación, y aquí habría que analizar este coeficiente de pandeo que viene por defecto dentro del programa, ¿no? Bien, entonces vamos a venir aquí al programa y por ejemplo vamos a colocar estos distintos tipos de uniones, ¿no? Venimos a nudo, vinculación exterior, vamos a darle un clic aquí, le vamos a decir que este sea empotrado, le decimos aceptar.
Este de aquí también va a ser uno fijo, o podríamos cambiar por un empotrado, ¿no? A todos estos de aquí les vamos a cambiar por empotrado. A este, pero por fijo. A este lo vamos a dejar libre. A este le vamos a decir que sea con apoyo fijo. A este de aquí le vamos a decir que sea simplemente apoyado. Y este otro de aquí doble empotrado, ¿no? Entonces para estos elementos nosotros vamos a tener los distintos coeficientes de pandeo cuando se les aplique una carga y trabajen en compresión. Bien, si nosotros también recordamos, cuando nosotros vengamos aquí a barra y le digamos pandeo, y por ejemplo selecciono este elemento, me está indicando ahí, si ustedes se fijan, que el pandeo en el plano XY es 1 en el inicio y en el final. Lo mismo en el XZ, tenemos uno al inicio y otro al final. Seleccionamos la barra y le damos clic derecho. Tenemos la opción de introducir aquí, asignar una longitud de pandeo para el plano XY, y aquí tenemos para el plano XZ, ¿no? Tenemos ambas opciones. También podríamos decir en barra pandeo, podemos seleccionar este otro y nos fijamos que igualmente está en 1.0, ¿no? Ambos están en 1.0. Bien, entonces lo que vamos a hacer nosotros, vamos a borrar esto de aquí. Ustedes recuerdan, existen unos ábacos o nomogramas que se suelen utilizar para analizar este tema del pandeo, donde nosotros tenemos, por ejemplo, aquí si de A, el si de B, y aquí tenemos para hallar el coeficiente de pandeo, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, las piezas, y estas piezas por lo general llegan a concurrir algunos otros elementos, y podemos analizar qué pasa en el punto A, qué pasa en el punto B. Obtenemos unos ciertos valores, y al intersectar estos puntos vamos a encontrar aquí nuestro valor del coeficiente de pandeo, ¿no? A eso se refiere con el nudo inicial y el nudo final que nos va a mostrar el programa. Entonces nosotros dentro del programa vamos a volver a colocar pandeo. Podríamos indicar que nos encontramos en esta situación, ¿no? Aquí la primera es que no considere el pandeo, la segunda es que sea una barra bien empotrada, la tercera es que es una barra en un extremo y empotrada en el otro, la tercera, que es la barra bien apoyada, la quinta, que es el caso en el que nos encontramos, que es una barra en voladizo. Aquí tenemos la otra opción para colocar otros coeficientes de pandeo, ¿no? Entonces nosotros podríamos indicar a esta situación, a esta barra, indicarle que sea una barra en voladizo en el plano XY y también en el plano XZ, ¿no? Entonces va a asignar esos dos valores, le digo aceptar, y ahora cuando me acerco me está indicando, ¿no?, que al inicio tiene 2 y al final tiene 1, ¿sí?, el coeficiente de pandeo. Puedo nuevamente agarrar este tipo de elemento, selecciono, clic derecho, ¿no?, y le puedo decir aquí que este tipo de elemento sea este de aquí, en ambos planos, y le digo aceptar, ¿sí? Luego tenemos esta otra opción. Para este otro elemento le vamos a decir que está bien con 1. Para este otro tipo de elemento le vamos a decir que esté con 0,5, aceptar, ¿no? Y de esa manera nosotros vamos a ir configurando el coeficiente de pandeo que se va a ir indicando a través de esta opción de aquí. Bien, si nosotros vamos a copiar estos elementos, seleccionamos todo, copiar, aceptar, y vamos a copiar, vamos a copiar en esta dirección a unos 10 metros. Vamos a darle clic derecho hasta dar la opción de cancelar, ¿no? Ahora,
Además de asignar estos coeficientes de pandeo dependiendo de los tipos de uniones que tengan, también tenemos la opción de, por ejemplo, decir nuevamente pandeo, selecciono un elemento y le puedo indicar que me coloque otro valor del coeficiente de pandeo, ¿sí? Le podemos indicar que queremos otro valor del coeficiente de pandeo. ¿Y cómo sacaríamos este valor? Pues hablando de esta teoría, ¿no? Podríamos calcular este valor, cuánto es, y asignarle ese valor. Si nosotros nos damos ese trabajo, podríamos asignar ese valor en cada caso, que por algún motivo esto podría salir 0.45, por así decir este 0.46, y le decimos aceptar. Entonces cuando nosotros nos acercamos a este elemento ya tenemos el coeficiente de pandeo, ¿no? Por ejemplo, para este otro caso también selecciono, clic derecho. En el caso de que yo no quiera colocar, por ejemplo, el coeficiente de pandeo, tengo la opción de asignar directamente la longitud de pandeo, ¿sí? Es decir, yo ya he calculado este coeficiente de pandeo, ya he metido mi formulita de longitud de pandeo, donde tenía que entrar este coeficiente de pandeo multiplicado por su luz real, y ya tengo este valor de aquí, ¿no? Entonces decir este valor ya lo conozco. Entonces podría introducir directamente esa situación. Por ejemplo, para este elemento, su coeficiente de pandeo, si la luz fuera, por ejemplo, aquí es 5 metros. 5 metros por el coeficiente de pandeo, que sería de 0.7, pues estaríamos hablando de más o menos 3.5 metros, ¿no? Entonces le puedo decir que considere esos efectos. Aceptar, ¿no? Ahí estamos viendo que estamos tomando en cuenta la longitud de pandeo. Puedo seleccionar este otro elemento y en caso de no querer introducir, en este caso, este tipo de longitud de pandeo, puedo introducir aquí un cálculo aproximado de estas longitudes de pandeo. Y aquí el programa nos ayuda, nos indica, ¿no?, que este cálculo está basado en fórmulas comúnmente aceptadas cuya validez está limitada a estructuras sensiblemente ortogonales. Posteriormente deberá indicar a su criterio si la estructura es traslacional o intranslacional, ¿no? Además nos indica que se deben aceptar las siguientes hipótesis. Los soportes pandean simultáneamente, se desprecia el acortamiento elástico de los soportes, las vigas se comportan elásticamente y se unen de forma rígida a los soportes, no se modifica la rigidez de las vigas por los esfuerzos normales. Existe una serie de limitaciones para la validez de los resultados de los coeficientes de pandeo que ofrece este método y que deberá tener en cuenta. La existencia de nudos intermedios en barras en continuidad a las que no acometen otras barras invalida el método, por lo que en estos casos deben hacerse correcciones manuales que se consideren oportunas, ¿no? Entonces nosotros en este caso, si le decimos que lo calcula nuestro coeficiente de pandeo, habría que indicarle el tipo de estructura que vamos a tener, si va a ser una estructura traslacional o si va a ser una estructura intranslacional, ¿no? Cuando nosotros consideramos estructuras traslacionales, ¿sí? Vamos a borrar esto de aquí. Entonces aquí nosotros vamos a hablar de, por ejemplo, una estructura. Vamos a hablar de una estructura traslacional y de una estructura intranslacional. Cuando hablemos de este tipo de estructuras traslacionales, nosotros vamos a ver que vamos a utilizar coeficientes de pandeo por lo general mayores a 1, ¿no? Y en las estructuras intranslacionales, por lo general estos coeficientes de pandeo son menores que 1, ¿sí? Por lo general no es que sea este valor. Incluso aquí podríamos ver valores aún mayores que 2, que 3, ¿no? Dependerá del análisis que se realice, ¿sí? El programa nos va a dar la opción aquí de pedir que el cálculo que se realice, bueno, sea para una, por ejemplo, en este caso, de acuerdo al tipo de apoyo que estamos solicitando, era para este de aquí, podríamos decir que es, vamos a indicar en un sentido que sea intranslacional, ¿no? Le digo aceptar y ahora me acerco y está tomando el 1.0. En cambio aquí, si para esa estructura le digo que sea traslacional, le digo aceptar, el cálculo me ha arrojado que igual va a ser 1.0, ¿no? Esto por el tipo de empotramiento que tiene en sus extremos, ¿no? Se puede analizar de esa forma también, el programa lo puede calcular de forma automática
el valor del coeficiente de pandeo. Ahora, por ejemplo, nosotros vamos a tomar como ejemplo este elemento de aquí y lo que vamos a hacer es copiarlo. Vamos a copiarlo. Vamos a decir copiar, aceptar estos elementos. Vamos a copiar uno aquí a 5 metros y otro a otros 5 metros. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer para estos elementos? Vamos a decir barra pandeo, seleccionamos ambos y lo vamos a dejar en su valor por defecto. Le decimos aceptar. ¿Sí? Bien, entonces a este primer elemento lo vamos a dividir en una serie de nudos. Para dividir este elemento vamos a utilizar una nueva herramienta. Venimos a herramientas, generación, nudos y barras. ¿Sí? Ahora selecciono, vamos a venirnos aquí, nuevamente herramientas, generación, nudos y barras. Hay que seleccionar primeramente los nudos. De aquí hasta aquí le damos clic derecho. Vamos a decir que esto lo divida, por ejemplo, en 5 partes. Le voy a decir aceptar. Y aquí ahora ya tengo 5 barras que supuestamente son distintas, ¿no? Entonces cuando yo quiera venir a barra y le diga pandeo, fíjense que el pandeo me lo está arrojando como si fuera un análisis para cada barra, pero en realidad todo esto es una sola pieza, ¿no? De hecho, si nosotros lo vemos en el 3D, vamos a poder apreciar que aquí nosotros tenemos una sola pieza, ¿no? Aquí igual tenemos una sola pieza. Entonces el problema que nos está mostrando aquí es que van a realizar un análisis de pandeo para cada uno de estos elementos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros le vamos a poner a calcular aquí al programa, por ejemplo, podríamos decirle aquí barra pandeo, seleccionamos estos dos y le vamos a decir que lo haga con la forma automática. Le vamos a decir en ambos casos que sea intranslacional, le digo aceptar y fíjense qué es lo que ha pasado en este caso. A este primer elemento le ha colocado un coeficiente de pandeo de 0.70, a este otro le ha colocado 1, 1, 1 y aquí otra vez 0.70. En cambio este elemento, que en realidad los dos son los mismos elementos, son barras, solamente que este tiene nudos intermedios, a este elemento lo ha colocado 0.5 como coeficiente de pandeo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y de hecho, si nosotros lo vamos a poner a calcular de una manera rápida, solamente vamos a decirle cálculo, calcular, y le vamos a decir aceptar y aceptar. Entonces, ahora yo podría indicar aquí en cálculo, vengo a comprobaciones en estados límites últimos, y por ejemplo aquí, si yo selecciono este elemento, voy a venir aquí donde está las limitaciones geométricas. Vamos a ver en la resistencia a compresión. Nosotros aquí vamos a ver un coeficiente de esbeltez. Aquí, ¿no? Tenemos nosotros un límite elástico aquí, donde nos va a indicar además la esbeltez del elemento, que nosotros podemos ver que es 1.84 en su general, ¿no? Podemos ver aquí que el factor longitudinal eficaz para el eje X, que sería el coeficiente de pandeo, que es de 0.50, como habíamos mostrado, y la longitud que está tomando en cuenta es pues de 5 metros, ¿no? Entonces de esa manera nosotros podríamos ver este coeficiente de esbeltez que está tomando el programa, además del coeficiente de pandeo.
En cambio, si nosotros analizamos este elemento, vamos a pedirle la resistencia a compresión. Bueno, en este caso no hay resistencia a compresión en este primer elemento, pero sí podemos pedir en el intermedio. Tampoco es un axil variable. Vamos a ver en este elemento. Aquí sí ya va a empezar a aparecer el axil de compresión. Aquí fíjense que este coeficiente de esbeltez es menor, ¿no? Es de 0.74, ¿no? En cambio en este otro, y el KX es 0.20, ¿no? Entonces ese 0.20 pues va a salir de considerar, tenemos 5 barras, entonces divide este coeficiente 1 dividido entre 5 y de aquí nos va a salir el 0.20, ¿no? Entonces de ahí estamos obteniendo este valor que nos indica aquí. Si yo quiero que este coeficiente de esbeltez se comporte como el 1.84 que hemos visto en este elemento, ¿no? Si ustedes recuerdan, aquí en la compresión habíamos visto que ese valor era de 1.84, ¿no? En cambio aquí el valor es de 0.74, ¿no? Aquí entonces yo lo que tendría que hacer es implicar directamente una longitud de pandeo que considere de 5 metros, ¿no? Entonces para eso lo que vamos a hacer es indicarle a este elemento que se comporte como este otro elemento, es decir, que el comportamiento de este elemento que está seccionado por nudos sea similar a este elemento que no está seccionado por nudos, ¿no? Entonces para eso venimos a barra, vamos a decirle pandeo, vamos a seleccionar estos elementos de aquí, le doy un clic derecho y le voy a asignar directamente su longitud de pandeo, que sea 5 metros, la evaluación para cada uno, ¿no? Para cada uno le digo aceptar y ahora le vamos a decir que otra vez lo calcule. Vamos a volver a los estados límites y comprobaciones y por ejemplo vamos a volver a seleccionar este elemento y vamos a ver ahora, perdón, aquí vamos con 369. Bien, entonces para poder lograr que este elemento se comporte como este elemento, nosotros habíamos dicho que teníamos una formulita que era que la longitud de pandeo es igual al coeficiente beta de pandeo multiplicado por la luz real, ¿no? Nosotros sabemos que este coeficiente de pandeo era 0.5 y que la luz real de cálculo era 5, entonces si multiplicamos 0.5 multiplicado por los 5 metros, vamos a tener un valor de 2.5 como longitud de pandeo. Entonces aquí nosotros tendríamos que colocar en barra pandeo, seleccionamos estas 5 barras, que su longitud de pandeo va a ser 2.50 metros, ¿no? Colocamos 2.50 metros en ambos casos, le digo aceptar y ahora le voy a decir calcular, le digo aceptar, aceptar, voy a venir a comprobaciones en estados límites últimos, selecciono este de aquí, veo la compresión, su coeficiente aquí de esbeltez es 1.84 y aquí nosotros tenemos su longitud, su coeficiente de pandeo que es 0.5, ¿no? Si yo vengo a uno de estos elementos, al que hemos visto hace un momento, vemos igual que aquí este valor es 1.84 y aquí igual su factor de longitud eficaz, su longitud de pandeo va a ser de 0.5, ¿no? Entonces con eso ya se va a llegar a equiparar del comportamiento de este elemento con este otro de aquí, ¿no? Entonces de esa manera podemos lograr que el comportamiento de este elemento sea igual que el de aquí. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es ver las opciones que nos brinda el programa, no solamente en el pandeo de estos elementos, ¿no? Y por qué nos brinda el pandeo en uno y otro eje. Bien, entonces lo que podemos hacer ahora es también explicar por qué aquí en este tipo de elementos se nos permite utilizar dos planos para referenciar, ¿no? Si nosotros vemos aquí el elemento
y ubicamos, por ejemplo, aquí una vista de sus ejes, podríamos decir que este es el eje Z, por ejemplo, el eje Z. Podríamos colocar aquí el eje Y y aquí el eje X, ¿no? Entonces muchas veces nosotros nos colocamos con las cargas en un solo sentido, ¿no? Es decir, no colocamos cargas a la estructura en el sentido Y en el sentido X, ¿no? Entonces, por lo general, si nosotros colocamos las cargas en este sentido, entonces estamos garantizando el funcionamiento en el plano YZ. Pero si nosotros tuviéramos algún otro efecto en el plano XZ, pues tendríamos algún tipo de inconveniente, ¿no? Es decir, en este plano. Entonces las acciones que se podrían generar en este sentido, generarían otro tipo de efecto de pandeo, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta, por eso en el programa nos da la opción de realizar esas configuraciones para ambos planos. Al momento de venir a pandeo de cualquier elemento, tenemos el plano XY en este caso y el plano XZ, ¿no? El plano XY y el plano XZ, que son los dos planos por los que va a actuar las cargas posibles. También tenemos la opción de asignar algunos coeficientes de momentos, tanto en el plano XY como en el plano XZ, que son algunos coeficientes que pueden mayorar o minorar los momentos para poder nosotros considerar o no estos elementos de pandeo en algunos elementos barra que tiene, ¿no?, el diseño. También, si nosotros queremos evitar las verificaciones por pandeo, podemos apagar el pandeo, podemos decir que no se considere y le decimos aceptar, ¿no? Entonces en ese caso recién no va a considerar el pandeo, pero si no, lo dejamos en su valor también por defecto, que no va a haber ningún problema, ¿sí? Bien, también vamos a hablar de lo que es la introducción de los grupos de flechas que tiene el programa, que esto nos va a servir a nosotros para indicar la deflexión máxima que se va a permitir en estos elementos, ¿no? Un tema que nosotros tenemos aquí, quizás antes de introducir las flechas, podría ser lo que es el tema del pandeo lateral. Este pandeo lateral, que suele producirse más que todo en perfiles que tienen alas, ¿no?, en este tipo de perfiles, que se produce cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una viga. Aquí se va a producir un cierto momento, y en la parte del perfil, en esta parte baja, aquí se producirán algunas tracciones en el elemento, y aquí pues quizás se produzcan las compresiones en el elemento. Entonces en estos perfiles que tienen ala, esas compresiones son de tipo axial, es decir, van a actuar sin que nosotros coloquemos alguna fuerza externa, sino simplemente por el momento que se está produciendo, el perfil empieza a generar esfuerzos axiales aquí de compresión en la parte superior de este perfil, ¿no? Y estos esfuerzos axiales que nosotros vemos en estos perfiles son los que van a generar el pandeo lateral. Pero es un caso muy poco usual, más que todo este caso se va a presentar en elementos que están en flexión, ¿no? En elementos que están en flexión se puede ver el pandeo lateral, siempre y cuando sean perfiles ya sean con alas o sean de ala delgada, más que todo, ¿no? Es decir, para perfiles que tengan un ala bastante delgada. Sí, estos son más susceptibles a sufrir ese tipo de efectos críticos, ¿no? Es algo muy poco usual, y de igual manera nosotros podríamos indicarle aquí barra, pandeo lateral, podemos seleccionar todos estos elementos y le podemos indicar que en este caso no compruebe el pandeo lateral. Se le puede decir que es una barra bien potrada, también se le podrá indicar que es una barra bien apoyada, una barra en voladizo, un coeficiente de pandeo lateral que nosotros podemos introducir, también una separación entre arrastramientos, ¿no? Pero en este caso le vamos a decir que no considere ni para el ala superior ni para el ala inferior, ¿no? Le vamos a decir aceptar. Y bien, ya ahora vamos a ver lo que es la articulación de estos extremos. El programa a nosotros nos va a permitir generar
articulación en los extremos, es decir, en algún tipo de unión que nosotros necesitemos. Habíamos hablado de las opciones que tenemos en nudo, ¿no? De las vinculaciones interiores que tienen estos nudos. Si seleccionábamos un nudo, teníamos la opción de que sea empotrado, con un cierto grado de empotramiento parcial, podía ser articulado, o podíamos definir qué barras que llegan a él van a ser o no articuladas, qué barra va a ser empotrada, o cuál va a tener un mayor o menor grado de articulación o de empotramiento, ¿no? En el modelo que estamos realizando. Entonces, lo que nosotros podríamos hacer para mostrar cómo funciona esta opción de articular extremos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar, por ejemplo, aquí una barra nueva. Vamos a colocarla aquí a unos 10 metros. Le vamos a decir aceptar. Vamos a activar la opción del ortogonal. Vamos a generar esta barra en este sentido. Le vamos a decir que sea de 5. Enter. Y vamos a generar aquí un pórtico, ¿no? Un pórtico ahí. Vamos a decir que esto sea de 3 metros. Enter, ¿no? Vamos a venir a barra de escribir. Vamos a seleccionar estos elementos. Y les vamos a decir que sean un IP del 80. Perfil simple. Aceptar. Sí, y podemos indicar que también todos estos sean un IP 80 del simple. ¿Sí? Para ir uniformizando. Bien, entonces en este tipo de elementos lo que vamos a hacer nosotros es colocarle una carga. A este elemento lo vamos a dejar así, que es que actúe por su peso propio. El tema de cargas lo vamos a ver un poco más a detalle, pero en este momento vamos a introducir una carguita que actúe en el sentido del eje X positivo, ¿no? Es decir, que actúe en este sentido. Entonces voy a venir a cargas, cargas sobre barras, voy a seleccionar esta barra y le voy a decir que actúe una tonelada en el sentido del eje X positivo. Y este es el eje X positivo. Le digo aceptar y ahí va a estar actuando mi carga. Y ahora le voy a decir copiar elementos. Vamos a copiar todo esto. Le digo de aquí hasta aquí, más o menos a unos 10 metros. Y a otros 10 metros. No, le vamos a decir clic derecho, cancelar. Bien. Entonces cargas, introducir cargas sobre barra. Ahora ya tienen todos estos sus cargas. Le vamos a decir calcular, aceptar. Antes, sí, vamos a darle calcular. No hemos colocado apoyos, ¿no? Vamos a cerrar. Vamos a venir a nudo, vinculación exterior. Y vamos a colocar a todos estos elementos de aquí abajo un empotramiento, y a todos estos elementos de aquí les vamos a colocar un apoyo fijo. Bien, ahora sí le vamos a decir calcular y listo. Si nosotros venimos a cálculo y le decimos que nos muestre los esfuerzos, que en este caso va a ser, por ejemplo, el momento Z, este de aquí, vamos a ampliar su escala a 10, mucho, a 1, ahí. Fíjense que inicialmente los vamos a colocar que nos dibuje los valores máximos, y vamos a ver que inicialmente todos estos tienen el mismo valor de momento, ¿no? 1.082, 1.082, y aquí también podemos colocar, ¿no? Vamos a indicar incluso aquí 265, 265. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, en este nudo articular este extremo, podríamos venir a barra, le digo articular extremo. Por ejemplo, voy a articular este extremo. Fíjense que ha cambiado un poco en la parte gráfica, que ahora aquí es una articulación, ¿no? Podría venir ahora a barra y le digo empotramiento en extremos. Puedo seleccionar este extremo de aquí, le doy clic derecho. Tengo para el origen de la pieza y para el extremo. Aquí era el origen, entonces aquí será el extremo, ¿no? Entonces le vamos a decir que para el extremo de la pieza, para el origen lo podemos dejar como está. En cambio aquí, para el extremo de la pieza le podría decir 0.5 en el plano XY, y aquí también lo podemos dejar con 0.5. Le digo aceptar. Entonces ya ha cambiado aquí su grado de empotramiento en el extremo, ¿no? 0.5. Aquí nosotros estamos viendo que
esto está articulado, este extremo, y este está como hemos dejado al inicio del cálculo, ¿no? Le vamos a decir nuevamente calcular, decimos aceptar, y ahora le vamos a pedir que nos muestre los esfuerzos. Y fíjense aquí, nosotros tenemos el momento aquí ha cambiado, es de 325, aquí es de 2.625 y aquí es de 2.165, ¿no? Estos dos tienen el mismo momento. ¿Qué ha pasado con este otro de aquí? Aquí ya no está transmitiendo momento, porque ahora es una articulación, entonces por eso ha aumentado el momento en este punto. Aquí, en cambio, hemos bajado un poco lo que era el momento que iba a transmitir en este sentido, y este momento de aquí de 2.62.5 también ha aumentado, ¿no? En cambio, este es 2.165, este se ha mantenido tal cual. Este era el diagrama que teníamos a un inicio. Ahora podemos ver que han cambiado tanto los valores del momento aquí, positivo, como también del momento negativo, de acuerdo a los grados de empotramiento que hemos ido colocando, a la articulación también que hemos ido colocando, ¿no? El programa nos permite a nosotros realizar la configuración de estos valores de grado de empotramiento y de articulación en los extremos para el elemento, la vinculación, la unión que se tuviera que dar, ¿no? En cualquier caso se podría utilizar alguno de esos tipos de elementos, ¿sí? Ahora, otra opción que nos brinda también el programa, por ejemplo, es en barra. Vamos a ver lo que es la opción de crear los grupos de flecha, ¿no? Para que nosotros creemos grupos de flecha, vamos a explicar un poco esto aquí. Vamos a borrar todo esto. Le decimos borrar. Y si por ejemplo nosotros crearíamos una viga ahí que esté simplemente apoyada, ¿sí? Si después de que se le aplique una determinada carga, pues esta viga va a empezar a mostrar una cierta deformación, ¿no?, sobre su eje longitudinal, y aquí nosotros vamos a ver lo que conocemos como flecha, ¿no? Entonces esta flecha dentro del programa es la que nosotros tenemos que indicar cómo se la va a considerar. ¿Por qué? Si venimos nosotros a barra, vamos a cerrar este cuadro de aquí, venimos a barra y le decimos primeramente crear grupos de flecha. Al indicarle crear grupos de flecha, nosotros le indicamos al programa, por defecto el programa va a considerar un grupo de flecha entre nudo y nudo. Es decir, si aquí hay un nudo y aquí hay otro nudo, entonces el programa va a tomar este mismo análisis. Pero si por algún motivo yo colocaría un nudo aquí, un nudo aquí, un nudo aquí, es decir, lo vamos a representar aquí, vamos a colocar la misma viga, igual, simplemente apoyada, solo que en este caso tiene ¿cuántos nudos? Va a tener un nudo aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, por el motivo que fuésemos generado estos nudos, ¿no? Entonces el programa lo que va a hacer ahora es analizar la flecha, una flecha aquí, otra flecha aquí, otra flecha aquí y otra flecha aquí, ¿no?, tratándose del mismo tipo de elemento que el de aquí, ¿no? Entonces fíjense cómo va a realizar estas dos distintas comprobaciones de flecha. Obviamente que la que nosotros buscamos sería esta, ¿no? Esta es la ideal. Los nudos solamente son artificios para que nosotros podamos modelar más elementos, pero eso no va a cambiar el tipo de comportamiento del elemento, al menos no de esta forma. Entonces tenemos que tratar de corregir este elemento. Entonces para hacer eso dentro del programa, por ejemplo, nosotros vamos a colocar, como hemos mencionado, una viga. Vamos a decirle barra nueva. Y puedo generar aquí esta barra, ¿no? Vamos a decirle que se genere a unos 15 metros. Y le vamos a decir barras de 10 metros. ¿Sí? Barras de 10 metros. Y ahora vamos a indicarle que esto tenga una vinculación exterior. Vamos a indicar una vinculación simplemente apoyada, ¿sí? Y voy a copiar esta opción de aquí. Primero le vamos a aplicar una carga sobre barra
y tiene que ser en el eje Z, ¿no? En el eje Z hacia abajo de 1 tonelada, no hay problema. Y ahora sí le vamos a decir copiar, nudos y barras. Seleccionamos, clic derecho y ahora vamos a copiar. Podemos copiarlo en esta misma dirección si nosotros gustamos, o en este sentido. Puedo decirle uno aquí, otro aquí, clic derecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta barra va a ser, vamos a colocar unos nudos. Vamos a venir a herramientas, generación, nudos y barras. Selecciono este nudo, y le voy a decir que la divida, por ejemplo, en 5 partes. No le digo aceptar, ¿sí? A esta barra, a este de aquí también le voy a decir que lo divida en 5 partes. Le digo aceptar. Pero ahora le voy a decir barra. Vamos a venir aquí a este comando que indica crear piezas. Le voy a decir que de aquí a aquí son piezas. Entonces ahora me va a tomar como una barra distinta a cada uno de estos elementos, ¿sí? Porque nosotros cuando venimos a barra, por ejemplo, digo borrar, perdón, vamos a antes editar el grupo de flecha, ¿no? Si yo ahorita pongo a calcular estos elementos antes de crear el grupo de flecha, le voy a decir aceptar, vamos a cerrar y le voy a decir cálculo, esfuerzos, y vamos a pedir ahora que me muestre las flechas. Entonces fíjense cómo en su comportamiento, vamos a cambiar la escala, le vamos a decir que sea 1, ahí, ¿no? Vamos a ver cómo es el comportamiento. Ahorita idealmente está de una sola manera, ¿sí? Está como si fuera una sola forma, una sola barra, ¿sí? Pero en algún caso a nosotros los grupos de flecha podrían venir de este tipo, ¿no? El crear grupo de flecha podría venir de aquí hasta aquí, un grupo de flecha, de aquí hasta aquí, ya estarían creados esos grupos de flecha. De igual manera hasta aquí, ahí. Entonces ahora sí le voy a decir de nuevo calcular, le digo aceptar, cerramos, cálculo, esfuerzos, y otra vez vamos a ver ahora las flechas, lo vamos a agrandar un poco, a 5. Entonces fíjense que en algún caso cuando ustedes modelen, no siempre se va a venir a la opción que hemos visto al inicio, que todos los casos estaban iguales. En algún caso se puede venir de esta forma, ¿no? A veces se va a notar una barra así muy gruesa, que ya hemos explicado a qué se refiere, pero va a tener este tipo de flechas. Algunas veces no se va a notar la barra así gruesa como están viendo ustedes, pero igual se va a generar este tipo de flechas, ¿no? Entonces no siempre va a pasar lo que hemos visto al inicio. Entonces para que pase lo que hemos visto al inicio podría decir crear grupo de flecha, de aquí hasta aquí es una sola barra y es una flecha secante, ¿no? La flecha secante que nosotros hemos indicado es, por ejemplo, si yo tuviera aquí una viga, ¿no? Aquí vamos a colocar otra viga, podríamos indicar que esta está simplemente apoyada. Vamos a indicar aquí un apoyo, ¿no? Entonces la flecha secante a la que hace referencia el programa es a esta flecha, ¿sí? Esta es la flecha secante. En cambio, si yo tuviera aquí un empotramiento y dice la flecha tangente, pues la flecha tangente va a hacer referencia a este de aquí, ¿sí? Entonces yo le voy a indicar de momento flecha secante, ¿no? También le voy a indicar que de aquí a aquí sea un solo grupo y ahora otra vez le voy a decir calcular, le decimos aceptar y aceptar, cerramos, cálculo, esfuerzos y ahora sí nos va a volver a mostrar como al inicio, ¿no? Entonces tienen que tener el cuidado, ¿no? De a veces revisar las flechas en los elementos, a veces vemos que cumpla, tenemos que ver que en el modelo se comporte así si tenemos este tipo de elementos, ¿no? A no ser que nosotros tengamos aquí elementos que apoyan, entonces ahí sí podría comportarse como una flecha intermedia cada elemento. Pero hay que realizar ese análisis. El programa nos permite, ¿no? Realizar ese. Podemos también editar los grupos de flecha. Por ejemplo, esta es una sola flecha, ¿no? Le digo clic derecho, le puedo decir que sea tangente y demás, ¿sí? Si nosotros le damos un clic y pedimos también para ver la ayudita, aquí nos va a explicar cuál es la flecha secante, la tangente al nudo 1 y la tangente al nudo 2.
nos va a indicar que la flecha secante en un punto es aquella que se calcula como la distancia entre la posición deformada de dicho punto y la recta imaginaria que une las posiciones deformadas de los dos nudos extremos de la barra que pertenecen a un punto, ¿no? Entonces aquí tenemos la flecha nosotros secante, 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 ¿no? Ahí. Y aquí tenemos lo que son las flechas tangente, ¿no? Si ustedes pueden leer aquí, la flecha tangente al nudo 1 en un punto de la barra es aquella que se calcula como la distancia entre la posición deformada de dicho punto y la recta imaginaria tangente en el nudo I deformado. Entonces podemos ayudarnos de esta pequeña ayuda de aquí para poder ver a qué se refiere con cada tipo de flecha. Puedo venir nuevamente a barra y tengo lo que es ahora la flecha límite. Si yo le doy un clic aquí en flecha límite y por ejemplo selecciono este elemento y le doy un clic derecho, me está hablando de flecha máxima absoluta en XY, máxima absoluta en XZ, activa absoluta en un plano y en el otro, flecha máxima relativa y flecha activa relativa. Entonces yo puedo consultar aquí a qué se refiere. La flecha máxima es el valor absoluto de la flecha y la flecha activa es el valor de la diferencia entre la flecha máxima y la flecha mínima, ¿no? Entonces podemos ver aquí, por ejemplo, que nos indica, ¿no? La flecha máxima es la máxima flecha que nosotros vamos a tener, ¿sí? En cambio, la flecha activa es el valor de la diferencia entre la máxima y la mínima. Aquí nosotros vemos una mínima, una máxima. En este caso puede ser esta la mínima y esta puede ser la máxima. Entonces, esa diferencia que hay entre mínima y máxima es la flecha activa. En este caso, podría ser esta diferencia la flecha activa. Ahora, cuando nosotros hablamos de flecha absoluta, ¿sí? Las absolutas nosotros las especificamos con un número, es decir, cuánto va a ser esa flecha. Podrá ser 1 centímetro, podrá ser 5 milímetros, ¿no? Podríamos nosotros definir cuánto queremos de flecha máxima absoluta. Y la flecha relativa es la que hace una relación entre la longitud del elemento y un número, ¿no? Esto por lo general en algunas normativas podemos ver valores desde 250, hay valores de 350, valores de 500, entonces esto va a depender de la norma que nosotros consultemos, ¿no? No es un valor fijo para todos los elementos. Y obviamente los perfiles que ya vienen estandarizados pues van a venir con todas estas características de los perfiles que nos venden. Entonces yo le voy a decir al programa, vamos a cerrar esta ayudita, le voy a decir por ejemplo una flecha máxima absoluta, por así decirles, de 5 milímetros. En cada caso voy a colocar, ¿no? Todas las absolutas. En cambio las relativas las voy a colocar, por ejemplo, un L400, ¿no? En ambos planos. Tanto las activas como las máximas y tanto absolutas como relativas. Le digo aceptar y otra vez le puedo decir calcular. Decimos aceptar, aceptar. Y ahora cuando yo me acerque a cálculo, comprobaciones, aquí me va a indicar, por ejemplo, el aprovechamiento que tiene estos elementos. Fíjense que aquí no tenemos un buen aprovechamiento, ¿no? Aquí tenemos igual, no tenemos un buen aprovechamiento, pero podemos ir viendo las flechas que va a tener. Por ejemplo, si yo vengo a cálculo y le digo esfuerzos, podría ver, por ejemplo, las flechas que vamos a tener aquí, en estos elementos, ¿no? Podría venir a cálculo, comprobaciones, puedo pedir comprobar cualquiera de estos elementos, y aquí vamos a ver las distintas comprobaciones que va a ir realizando, y vamos a pedir que lo realice también con las flechas, ¿no? Nuevamente vamos a colocar las flechas límites a estos elementos de aquí. ¿Ven? Que no estaban en un inicio con sus valores. Lo vamos a dejar así, aceptar, y le vamos a dar una corrida de cálculo, aceptar. Bien, entonces ahora vamos a ver de nuevo las comprobaciones. Y aquí vamos a ir viendo cómo está cambiando las flechas, ¿no? ¿Sí? Podemos ir viendo eso. Bien. Algo que habíamos olvidado comentar la anterior clase era lo que era la agrupación de barras, ¿no? Para ese ejemplo lo que vamos a hacer es borrar. Primero vamos a borrar todos estos elementos.
en nudo, borrar, ahí, ¿no? Y ahora vamos a generar, por ejemplo, una serie de barras. Vamos a decir nueva. Vamos a activar estas opciones de aquí, están ahí. Primero vamos a generar un nudo. Vamos a decirle que vaya en 0, 0, 0, enter. Aquí está ese nudo, ¿no? Puedo generar otro nudo en esta dirección, por ejemplo, a unos 10 metros, ¿sí? Puedo generar ahora una barra aquí, barra nueva de aquí hasta aquí. Puedo generar otra barra de aquí hasta aquí que suba más o menos unos 2.5 metros. Puedo unir ahora, desactivar el ortogonal, unir hasta aquí, hasta aquí. Podría incluso decir que genere nudos y barras entre este y este de aquí, que me genere 5 para que esté en cada metro, entre este y este 5 y aceptar. Puedo indicar entre este y este 5 también, le digo aceptar, entre este y este 5 también y aceptar, ¿no? Vamos a colocar otras barras adicionales como si fuera una cercha de aquí. Vamos a quitar estas líneas de referencia, las vamos a eliminar y vamos a decir barra nueva. Puedo ir uniendo estos nudos como si fueran una cercha, ¿no? Clic derecho, vuelvo a empezar de aquí, clic derecho, ¿no? Bien, entonces una vez que nosotros hemos generado estas barras de aquí, yo quisiera, por ejemplo, indicar que estas son las cuerdas superiores, porque cuando nosotros venimos a barra y le decimos descripción, entonces tenemos que seleccionar barra por barra, ¿no? Incluso para ver, por ejemplo, la edición de la descripción, igual tengo que hacerlo barra por barra. Entonces, para evitar seleccionar una por una y poder seleccionar todo de una, lo que podemos hacer es llevarlo a capas, a estos elementos. Además también podemos agruparlos, ¿sí? Por ejemplo, si yo le digo gestión de capas, entonces habíamos visto, ¿no?, cómo se van generando estas capas. Y lo que vamos a hacer ahora es, por ejemplo, indicar, por ejemplo, que este sea cuerda superior, a este le vamos a decir cuerda inferior, a este le podemos decir parantes. Vamos a generar dos capas más, a este le puedo decir diagonales, ¿no? Diagonales, este de aquí lo vamos a eliminar. Entonces a este de diagonales le puedo decir que sea de color magenta. Entonces para llevar estos elementos a capas puedo venir aquí, le digo asignación de piezas a capas y selecciono estas dos, clic derecho a la cuerda superior. Puedo seleccionar este de aquí a la cuerda inferior, ¿no? Entonces ahora puedo seleccionar estos elementos que son las diagonales, clic derecho a diagonales. Puedo seleccionar ahora las parantes, selecciono todas, clic derecho, parantes. Y bien, ahora ya están con los colores de su capa. Pero ¿para qué además me ayuda? Si yo quiero, puedo apagar, por ejemplo, que solamente se vean las cuerdas superiores y ahora puedo elegir solo cuerdas superiores. Si yo apago, por ejemplo, cuerdas superiores y dejo solo cuerdas inferiores, pues solamente se van a ver las cuerdas inferiores. Lo mismo con las parantes, lo mismo pasará con las diagonales. Entonces, ¿para qué me sirve esta opción? Vamos a ver un comando que es el de agrupar barras. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, agrupar todas las cuerdas superiores y no tengo que estar seleccionando una por una y hacerlo todo en una sola selección, entonces puedo apagar todas estas capas y vengo a barra, le digo agrupar, selecciono estas barras, clic derecho, desea agrupar, le decimos que sí. Voy a apagar ahora esto de aquí, cuerda inferior, seleccionamos, clic derecho y como es una sola barra no hay necesidad de agrupar. En parantes, igual, selecciono, clic derecho y le digo que sí, y ahora están agrupadas. Luego las diagonales, selecciono, clic derecho y ahora ya están agrupadas, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Cuando yo prenda todas las capas, cada uno de estos ya están con su agrupación. Cuando yo venga ahora a describir, ya no voy a seleccionar esto y esto. Selecciono este y se seleccionan los dos. Le doy clic derecho y puedo editar ambos. Por ejemplo, ambos IP del 200 y fíjense que ahora
todo esto es IP del 200. Si yo quiero que todas las diagonales sean, selecciono una y se seleccionan todas, y quiero que todas sean, por ejemplo, IP del 120, entonces ahora todas son IP del 120, ¿no? Esa opción de agrupar nos va a ayudar para que podamos editar distintos diseños, ¿no? Y un modelo, por lo general, se va a poder trabajar y editar mejor cuando se tiene de esta forma, ¿no? Agrupado por capas, agrupado en capas y también agrupado por tipos de elementos, ¿no? Como hemos hecho aquí, cuerdas superiores, diagonales, parantes. Ya en otros diseños veremos con correas, en otros con columnas, en otros con tensores. Entonces se puede ir utilizando estas variedades para poder ir evitando algunos errores que vamos cometiendo al editar una barra. Sin querer, por ejemplo, seleccionamos tan rápido que a veces esta barra, que tendría que ser, por así decir, un IP del 120, se queda con un IP del 80, ¿no? Entonces eso por no tener a veces agrupado y trabajar de una manera un poco más ordenada y también un poco más rápido, ¿no? Porque así no editamos una por una, porque ya en un diseño final, pues esta barra de aquí no va a tener una variación con esta sección, es decir, no se coloca una sección para cada una. Aunque los esfuerzos que lleguen a estas barras sean distintos y admitan, por ejemplo, a un IP del 120 y a un IP del 80, entonces no voy a colocar un tipo de barra para cada elemento. Se uniformiza, por lo general, a la solicitación más desfavorable de las diagonales y se coloca esa diagonal a todos los elementos. Esto a veces para facilitar el control en obra, ¿no? Ya que a veces es difícil estar controlando barra por barra que colocan y se pierde tiempo también haciendo eso, ¿no? Entonces, para evitar eso, justamente se uniformiza las diagonales, las parantes, las cuerdas inferiores, las cuerdas superiores, ¿no? Puede haber diferencia entre cuerdas superiores y diagonales, entre cuerdas inferiores y parantes, porque por lo general estos elementos de aquí, las cuerdas superiores y las cuerdas inferiores, suelen tener mayor sección en cuanto a perfil. Entonces no vamos a colocar esa sección tan grande en estos elementos que no necesitan un perfil tan grande, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando ya estemos haciendo los ejemplos prácticos, que corroboremos con estos datos que estamos dando en este momento, ¿no? Y por último le vamos a decir aquí unas vinculaciones exteriores a estos tres de aquí, que sean apoyos fijos, ¿sí? Y le vamos a dar una corrida de cálculo que están con su propio peso y ya está, ¿sí? Ya está calculado, sin carga, sin nada. Le vamos a decir guardar, vamos a cerrar, vamos a grabar este video, le decimos que sí, cerramos el programa, vamos a cerrar esto también de aquí, vamos a decir que no lo guarde. Bien, entonces eso sería todo en cuanto a esta clase de lo que es el pandeo, las flechas y también, bueno, un comando de barras que hemos visto ahí. Es importante, ¿no?, que al momento de que nosotros tomemos en cuenta para los diseños, habíamos hablado de que el programa por lo general siempre va a traer algunos valores por defecto, ¿no? Que por lo general se van por el lado de la seguridad. Pero a veces irnos por el lado de la seguridad con mucha frecuencia, o sea, dejar los valores por defecto, producen un cierto sobredimensionamiento, ¿no? Un cierto sobredimensionamiento, a veces no es mucho, a veces es realmente, digamos que bastante pequeño, que ni siquiera se lo puede tomar en cuenta, es insignificante. Pero algunas veces ese sobredimensionamiento sí implica un costo elevado y mayor trabajabilidad y demás. Entonces hay que ver el tipo de estructura que tenemos y las características que se les va a dar. Por ejemplo, el tema de pandeo es algo que es muy importante, que se debe revisar en los elementos que vayamos a introducir, más cuando se habla de estructuras realmente esbeltas, ¿no? Porque ahí sí tenemos una falla frágil quizás por pandeo. No es bueno confiarse del todo de los coeficientes automáticos que brinda el programa. Es mejor siempre hacer un análisis de estos coeficientes e irlos corrigiendo nosotros. De esa manera vamos a obtener un diseño óptimo que está por el lado de la seguridad, pero con un correcto análisis estructural de cada elemento.